Está bochornado. Pero igual está al lado. En comparación del otro día. Sí, Hoy día vamos a, dentro de otras cosas, hablar de tipos de respuesta inmunitaria muy a grosso modo, porque recuerden que vamos a meternos más en papa. Esos términos no se usan hoy en día, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya, si digo algo muy que no entiendan, deténganme, no me hagan eso. Nos vamos a introducir más en estos temas a medida que avanza el curso, ¿ya? Entonces la idea de esta clase es darle un paneo general con respecto a los tipos de inmunidad. Vamos a hablar un poquito de evolución, ahora sí del sistema inmune, más que de la inmunología del sistema inmune. Y eso, al final les voy a dejar unas preguntas para que ustedes respondan y les sirva para sus estudios, y espero que ese esfuerzo se traduzca en aprovechamiento para ustedes, ¿ya? Y que no queden ahí vistas. Ya, texto. Vamos al texto. Entonces, el sistema inmune, ya lo definimos, es un sistema que es fundamental en relación a la supervivencia. Habíamos dicho que vivir es tomar cosas de otro y evitar que otros tomen cosas tuyas. Entonces, el sistema inmune nos permite aquello, sobrevivir. ¿Ya? Va a proteger al organismo de, dentro de otras cosas, creo que la función que más se le atribuye al sistema inmune es este rol de defensa contra organismos patógenos. Se ha desarrollado entonces un grupo poderoso de mecanismos de defensa que reconocen, y eso es importante, y protegen al hospedero frente a posibles invasores, ¿ya? Entonces, haciendo énfasis en esa última línea, tenemos que entender que una de las principales características del sistema inmune es que debe diferenciar lo propio de lo ajeno, ¿ya? Y eso es algo fundamental, y quizás lo pasamos un poco por alto. Quizás es como muy obvio saber, entender nosotros qué es propio y qué es ajeno, pero que una célula lo sepa es complejo, ¿ya? Y no solo lo propio de lo ajeno, sino de aquellos que son potencialmente dañinos y de aquellos que son benéficos. Y es así que puede atacar a agentes patógenos y debe proteger de cierta forma la microbiota comensal, que es benéfica, ¿sí? Y que la vamos a encontrar en casi toda la superficie de nuestros tejidos. Dicho eso, entonces el sistema inmunitario debe satisfacer 4 tareas principales: reconocimiento inmunitario, funciones efectoras inmunitarias. ¿Qué quiere decir funciones efectoras? ¿Me están escuchando o no? Pero Quedo con dudas. Por último, dígame, no sé, profesor. ¿Qué son las funciones efectoras inmunitarias? ¿Qué quiere decir? ¿Qué creen ustedes que puede hacer? Quizás no lo saben, pero intuyen que puede hacer. De nuevo, ¿qué cosa? Más lento. Puede ser algo que ayude al sistema inmune, por así decirlo, a reconocer ciertos patógenos. Mira, las funciones de reconocimiento están acá. Sí. Estas son otras. Son 4 roles diferentes, se supone. Reconocimiento acá. Funciones efectoras. No tendría que ver con reconocimiento. Es algo. Eso es lo que necesito que te haga. Algo que lo haga efectivo ¿Algo de qué? algo que sea efectivo para ella. Ya. Vamos por ahí. Tiene que ver con el efecto que se produce una vez que se reconozca algo. Va a ser la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, generar inmunoglobulinas, ¿cierto? Los anticuerpos. Eso podría ser una de las funciones efectoras. Pero va de la mano con el reconocimiento. Es una consecuencia de. ¿Ya? Reconozco y acciono. Adelante. Entonces, primera función, reconozco. Segunda función, reacciono. ¿Ya? Imagínense. No sé si ustedes en los Simpsons sirvan en esta generación. Sí. Súper bien.
¿Han visto ese capítulo donde piensen en el mono con navaja que está en el barco? No sé si lo llevo ya o no. Un mono con navaja, una pelota de mono. Ya. El sistema inmune o una célula del sistema inmune podría ser perfectamente esos monos con navaja. Son células que son súper peligrosas porque están armadas y pueden generar mucho daño, siendo muy efectivas para destruir patógenos, pero también riesgosas para la gente que está alrededor mirando esa pelea, porque eventualmente ese navajazo va a llegar hacia afuera. ¿Cómo regulo esto? Bueno, el sistema inmune necesita regulación, ¿ya? Entonces, volviendo, reconozco, reacciono, me regulo y lo recuerdo. Esas son las 4 funciones que tiene el sistema inmune. ¿Ya? Reconozco, reacciono, me regulo, porque si no me regulo voy a destruirlo todo, cual mono con navaja, y tengo que recordarlo. Esa es una de las grandes ventajas del sistema inmune, por lo menos el que disfrutamos nosotros. No es algo que es inherente a la vida. ¿Y de qué sirve la memoria? ¿De qué creen que sirve la memoria? Pero, o sea, yo he visto, Aclare su pregunta. he visto que, por ejemplo, si uno se enferma, genera anticuerpos contra esa enfermedad. Ajá. Y luego, cuando nos vuelve a pegar esa enfermedad, ¿va a estar fuerte o sí? Claro, ¿A eso se refiere? sí. A tener una capacidad. Mira, lo vamos a conversar. Recuérdamelo cuando veamos el tiempo en la respuesta inmune. ¿Ya? Porque tiene que ver con eso, con el tiempo. Ya. ¿Qué rol creen ustedes que, vamos a ir viendo una por una, cumplen las siguientes estructuras? Las agrupé porque tienen un rol similar: piel, mucosidad y microbiota. Eso para evitar que entre patógenos o agentes infectantes. Que ingresen. Sí, ¿Ya? El ingreso de agentes patógenos, ¿están de acuerdo? evitar. Sí, evitar el ingreso. Proteger, más que nada. Claro. Proteger, pero... Y en ese cuadradito, ¿incluye así como los brillos? Como, no sé, los brillos de la nariz, por ejemplo. Sí, que dicen sí, que también hay que baja. sacárselo porque es más fácil que entren anticuerpos, todo eso. O sea, no anticuerpos, sino que virus o bacterias. ¿Usan cotonitos? ¿Cotones? No. Dicen que son malos. Exacto, por esta misma función. Ahora, es horrible ver cerumen en el oído. Pero se pueden ver de otra manera. Es poco estético, pero es funcional. ¿Ya? También iría el cerumen acá. ¿Sí? El cerumen. La sudoración también podría caber dentro de este recuadro. Este recuadro resume o agrupa, en realidad, estructuras que cumplen un rol de barrera. Barrera inmune. ¿Ya? Aquí tengo barreras. Y vamos a subclasificar las barreras en unas diapositivas más adelante. Pero estas son barreras. Inflamación. ¿Qué suenan estas sustancias? De las defensinas y las lisocimas. ¿Reacción de qué? Sí. ¿Alguien las había escuchado antes? ¿Saben su función exacta? Inflamación. ¿Qué quiere decir inflamación? Epidermis. Inflamación, se te puede inflamar hasta un hueso. Por lo general, la inflamación o la hinchazón es la primera reacción del cuerpo para evitar que un agente patógeno entre. Cuando ya entró. Ya, sí, yo creo que es cuando ya entró. Es una reacción, sí. Sí. Como partiendo sustancia. Ya, sí. O se inflama partiendo sustancia o... Sí. Es complejo la inflamación, es súper entretenida. Pero dentro de las cosas que suceden es el reclutamiento celular. Llegan muchas células, si volvemos a pensar en una situación humana, es como que en una casa esté un terrorista y la casa esté rodeada de militares, policías. ¿Ya? Eso sería como una inflamación. Llegan todas las células leucocitarias de esa zona, o las que en realidad reaccionan primero, y rodean el elemento patógeno. ¿Ya? Y eso, dentro de otras cosas, involucra inflamación. Defensinas y lisocimas son péptidos antimicrobianos que se ubican en la superficie de nuestros cuerpos. Su función es
matar todo lo que se pose sobre él. ¿Ya? Las sustancias químicas que estén sobre nuestras superficies varían entre las especies. ¿Ya? Nosotros los humanos somos buenos para destruir ciertas clases de bacterias, pero si lo comparamos con la superficie de la piel, no sé, de un reptil, van a tener otra clase de sustancias que van a ir diferenciando, ¿cierto?, qué microorganismos podrían estar posados sobre ellos. Eso varía entre las especies. Pero podemos resumir que estos péptidos antimicrobianos, su función es destruir la mayor cantidad de microorganismos que se puedan posar sobre la superficie. ¿Ya? Entonces regula las poblaciones superficiales que podemos encontrar en nuestro cuerpo. Entonces, estos bichos de acá no discriminan. ¿Sí? Estos péptidos antimicrobianos lo que hacen es matar todo lo que venga. Si es virus, bacteria, hongo, y ellos pueden hacerle daño, les van a hacer daño. No es algo específico. Esto agrupa reacciones de tipo innata. ¿Ya? Inmunidad innata. Vamos a entrar más en detalle. Mientras que los anticuerpos y la inmunidad celular son funciones que se le atribuyen a la inmunidad adquirida. Les dije que yo digo adquirida y hay otra forma más de mencionar esta inmunidad. Adaptativa, gracias. Son lo mismo. Si lo digo de vez en cuando, pimponeo por ahí, me refiero al mismo concepto, no se confunde. ¿Ya? Entonces tendríamos como estos componentes que ejemplifican las funciones del sistema inmune, cómo responde o cómo nos protege en realidad el sistema inmune. Creo que eso queda mejor. ¿Cómo nos protege? ¿Ya? Partamos entonces, respuesta inmune. Estas son las diferentes fases que tienen que vencer los microorganismos para poder tener éxito en su colonización. Entonces tenemos microorganismos invasores, imagínense, no sé, una piel. Si repito algo que ya dije, por favor, paren. El joven todavía va a tener Alzheimer. Pero, no sé si se han dedicado a pensar la importancia de la piel. Y quizás suena, no sé, raro, ¿sí? Pero, lo voy a ejemplificar de otra forma. ¿Se les ha tapado la nariz en la noche? Sí. Y uno dice, no valoré respirar bien mientras lo hacía. Ya. Con la piel pasa algo parecido. No valoramos la piel hasta que perdemos su capacidad. ¿Ya? La piel es una barrera súper efectiva para protegernos y aislarnos del medio externo. Aislarnos entre comillas, no estemos 100% aislados. Pero nos protege bastante bien. ¿Qué pasa? Imagínense en una situación de supervivencia, en una isla, alejados de la civilización, sin ningún tipo de tecnología, y por alguna razón se quemaron con fuego el brazo. En ese contexto, sin uso de medicamentos, sin asepsia, la piel va a perder todas sus funciones protectivas. Por tanto, esa herida que se hicieron con la quemadura privó a ese organismo de tener defensas, la defensa de la piel, y ahora esa herida es un sitio permeable para el ingreso de patógenos y se les va a infectar esa herida. ¿Ya? Entonces, o un corte que se realicen, o bueno, cualquier cosa que involucre una disrupción en la superficie epitelial. Suena bonito eso. Disrupción en la superficie epitelial. ¿Ya? Ok, disrupción. Puedes decirlo también como pérdida de continuidad. A los clínicos les gusta esa palabra. Pérdida de continuidad. Hay una pérdida de continuidad. Les gusta decir eso. Ya, entonces, microorganismos chocan con nuestras barreras físicas, en la mayoría de las veces no tienen éxito, pero resulta que yo me hice una herida, superada las barreras físicas. Llegan a la siguiente fase, que son las barreras innatas, ¿sí? Ahora, hay autores que mezclan las barreras físicas con la inmunidad innata, podrían ser parte de eso. Ahora las estamos separando por fines pedagógicos, pero podrían incluirse dentro de esto perfectamente. Inmunidad innata. ¿Qué caracteriza la inmunidad innata? Es una respuesta que se desarrolla ante algún eventual efecto patógeno. ¿Ya? No me importa si me está ingresando un parásito, si me está ingresando una bacteria, si está proliferando un hongo, da igual, yo voy a montar esta respuesta de igual manera.
¿sí? No discrimino entre una cuestión y otra, voy a responder igual. ¿Ya? Entonces llegan células características de la inmunidad innata. Por ejemplo, neutrófilos, macrófagos, ¿ya? Van a llegar a responder acá. Supongamos que estos microorganismos tienen la capacidad de burlar esto, ¿ya? Lo bypasean y entonces luego la última herramienta que nos queda es la inmunidad adquirida. Si nos ponemos en relación al tiempo, podemos ver que superar las barreras físicas para un microorganismo es una cosa de microsegundos. O sea, tengo una herida, ingresaron bacterias, se acabó. ¿Ya? Entonces las barreras físicas se burlan rápido. Pese a que el nivel de protección de las barreras físicas, según este gráfico, es relativamente alto. Ya lo que le estaba recalcando, la piel cumple muy bien su función antibacterial. Las mucosas, nosotros estamos comiendo constantemente cuestiones que vienen con microorganismos y no es que estemos enfermos todo el tiempo. La respiración igual es una fuente de ingreso de microorganismos y resistimos bastante bien. Bueno, luego la inmunidad innata, que tiene un inicio muy potente, pero que decae en el tiempo. ¿Ya? Mientras que la inmunidad adquirida o adaptativa, recuerden que es lo mismo, tarda días e incluso semanas en poder montar una respuesta efectiva. ¿Ya? Entonces, señorita usted de lentes, ¿cuál es tu nombre? ¿Paulina? Paulina. Fíjate que yo para poder montar una respuesta que es extremadamente eficiente en comparación a las otras, necesito semanas. Porque necesito que el patógeno sea destruido, que esa destrucción sea llevada a cabo por una célula presentadora de antígenos. Esa célula presentadora de antígenos destruye al microorganismo, digamos una bacteria, se lo pone en la superficie de su cuerpo y viaja hacia órganos linfoides para presentarle ese antígeno a otra célula. Esa célula tiene que reconocerla, tiene que modificarse para poder encajar exactamente con ese antígeno y recién ahí tienen que empezar a dividirse y una vez que se divide recién pueden viajar hacia el sitio del lugar para poder intentar controlar mucho tiempo. Cosa que todo este tiempo nos ahorramos si tengo recuerdos. Entonces ya no voy a tardar semanas en responder. Lo voy a hacer en cuestión a lo más de un día. Entonces el innata se demora menos que la adaptativa. La innata es instantánea. Superaste la barrera física, está la innata ahí. La adaptativa o la adquirida tarda, hasta semanas. A menos que me haya enfrentado a la gente previamente y tenga recuerdos. ¿Y eso hace que la gente pegue como menos? No sea tan ¿Contacte fuerte. menos? Sí, eso. No. Sino que afecte menos. Claro, porque primero quizás te va a producir algunos malestares los primeros días, pero lo vas a controlar súper rápido. Entonces, sí, puede ser tan efectiva la inmunidad adquirida que no te alcance a desarrollar signos clínicos, o puede que lo controles rápido y quizás pasaste 2 o 3 días con algún malestar y se acabó. Son como los resfriados que nos dan siempre. No Depende. pegan tan fuerte como no afectan tanto. Sí, el problema de los resfríos es que los virus que generalmente producen estos cuadros tienen la capacidad de cambiar mucho. Entonces, el recuerdo que tienes puede generar algún efecto en ese virus, pero no es suficientemente eficiente. ¿Sí? Ahora, tú eres joven, no deberías tener problemas con esto, pero los que ya estamos tomando un poco más dañitos, nuestra respuesta inmune va siendo cada vez más deficiente. Por eso deberíamos vacunarnos para tratar de reforzar eso y un largo etcétera. ¿Qué es esto? Ah, ya. Quise, con esta imagen, ejemplificar lo que compone al sistema innato. ¿Ya? Podemos visualizar acá las barreras innatas. Supongamos que esto es la superficie nasal, la mucosa, y podemos tener acá una barrera física, ¿sí? Muchas células apretaditas que evitan mecánicamente que microorganismos, que aquí ese virus no me parece mucho, bueno, no importa, pueda pasar y atravesar la barrera.
¿Ya? Físicamente esto lo dificulta. Entonces, pueden poner el tejido que ustedes quieran, esto solamente ejemplifica algo, ¿ya? Pero estas células son una barrera física que resiste el paso de microorganismos. Físicas. Tenemos otras, barreras químicas. ¿Cuál sería la barrera química en este ejemplo? Correcto. Este mucus, que también es físico y dificulta el ingreso, si bien no es tan eficiente, en este mucus yo voy a tener sustancias con propiedades antivirales, innatas, ¿ya? Que esas no son las más efectivas, pero nos ayudan aún así a controlar la progresión de las infecciones. Y aparte que esta cuestión se despega, se elimina, tenemos cilios también al nivel nasal que nos permiten como ir desplazando esta mucosidad para eliminar lo que está atrapado dentro de él. Y si detecto que hay microorganismos dando vuelta, empiezo a secretar más mucosidad, ¿sí? O sea, ahí andamos con harto moquito, pero eso es netamente como para ayudar a la eliminación de lo que pueda quedar atrapado físicamente en este muco, ¿ya? Pero sustancias químicas van a estar incluidas dentro de esa mucosidad para impedir la progresión viral o bacterial. Microbiológicas. ¿Cuáles serían las microbiológicas? ¿Barreras microbiológicas? Las células. No, sí, son las células. Es más fácil pensarlo cuando cambiamos de tejido y pensamos en intestino, por ejemplo. No, eso es. Piensen en el intestino. ¿Qué barrera microbiológica podríamos tener en el Las intestino? flores intestinales. La microbiota intestinal. Es el concepto más actualizado, ¿ya? Pero son esa capa de microorganismos que residen de forma natural, o no, sí natural, en la superficie de nuestra mucosa. También a nivel nasal, ¿ya? Pero es más fácil pensar en ellas cuando hablamos de intestino. Entonces, ellos también cumplen una función inmune, y es que compiten con otros patógenos, con otros agentes, ¿sí? Compiten por recursos, para poder estar ahí tranquilos, también liberan sustancias que son tóxicas para otros microorganismos, y así se conservan ellos en un estado normal, y cuando ellos se ve alterado, cuando tengo una disrupción, cuando tengo una disbiosis, es más probable que se colonice por algún otro tipo de agente, ¿ya? Entonces, los microorganismos que viven en nuestras superficies también cumplen un rol inmune, dentro de otras cosas. Ya, pasamos de las barreras innatas a la inmunidad innata como tal y sus componentes. Dentro de la inmunidad innata tenemos células fagocíticas. ¿Qué célula fagocítica conocen? ¿Qué es la fagocitosis primero? ¿Cuándo qué? Cuando se comen las. Bien, ya. ¿Qué célula puede hacer eso? Macrófagos. Ya. El macrófago es como la célula principal que más representa a las células fagocíticas. Tiene una gran capacidad de fagocitosis. No es la única, pero es la más representativa. Así que bien ahí. Las células dendríticas es un solo tipo. Bueno, son varios tipos de células, pero todas las llamamos células dendríticas. Ya tienen distintos orígenes. Y tienen relativamente las mismas funciones. La célula natural killer, pese a ser linfocitos, estos no son linfocitos, pese a ser linfocitos, pertenecen a la inmunidad, al componente innato. ¿Ya? Las células linfoides innatas son una población de células que también tienen un origen linfoide, pero que se le atribuyen funciones innatas. Yo conocí estas poblaciones cuando salí de la U. Entonces, si bien no cabe dentro del programa hablar mucho de esto, sí quiero que al menos les suene. O sea, que si se toman con alguien y yo fantaseo con que alguna vez alguien conversa de esto. Si llegan a conversar de esto, digan, sí, me suena. Ya. Y aquí hablamos del componente celular, y acá tenemos un componente soluble, ¿ya? Me refiero a sustancias proteicas que están presentes en el suero, sí, en el suero están, pero también las vamos a encontrar en las superficies corporales, cualquier sustancia que pueda generar efectos antimicrobianos
y que por supuesto no sean específicas, ¿ya? Van a pertenecer entonces a la inmunidad innata. Entonces por un lado tenemos una parte celular y por otro lado tenemos una parte soluble. ¿Dudas? Sigamos. Después imágenes. Me imagino que en histología tienen que haber visto algo parecido. ¿Cómo son? ¿Cómo nos las imaginamos? El macrófago, que su citoplasma es grande y es bien amorfo. Las células dendríticas, que dendritas le pusieron este nombre porque asemejan a las dendritas del sistema nervioso. Los neutrófilos, que se les llama también polimorfos nucleares porque su núcleo toma varias formas, son segmentados. Los eosinófilos, los basófilos y... bueno, los neutrófilos en realidad. Son células bastante parecidas que las suelen diferenciar por la intensidad con la que se tiñen. Y así los eosinófilos se llaman de esa forma porque se tiñen más de rojo y los basófilos se tiñen más de azul, se supone. ¿Ya? Y las células mastocíticas. Esos serían como, a grosso modo, el componente celular de clásico. Si se dan cuenta, acá no están las NK, acá no están las células linfoides innatas. Esto es como lo clásico. La otra se agrega más adelante. Y hacer un esquema o progresión en cuanto al desarrollo de una posible infección. Recordemos que el microorganismo primero debe vencer barreras epiteliales, luego debe superar a las células innatas que cumplen con este rol de fagocitosis. Y no solo eso, también liberan sustancias que van a generar daño en la superficie de estos microorganismos. Pero pensemos en fagocitosis por ahora. Si superan esto, también deben superar en paralelo, porque esto está ocurriendo a la vez, a proteínas que pertenecen al sistema del complemento, que espero ya les suene de algo, y a las células NK, que son células encargadas de matar todo lo que no pertenezca al sistema. Y de nuevo vamos a ir visualizando el tiempo, ¿ya? Esto se supone ocurre de manera muy temprana, ¿ya? Desde las 0 horas desde la infección hasta más o menos las 12 horas. Esto es lo que predomina. Bueno, pasamos de la innata, vamos ahora a la adaptativa. Y de nuevo, pensando en el componente celular, principalmente linfocitos. Dijimos que los plasmocitos provienen de los linfocitos B, ¿sí? Aparte del componente celular, tenemos un componente soluble, que son los anticuerpos, ¿ya? Y acá hablamos de respuesta efectora celular, respuesta efectora humoral, ¿ya? Linfocito, a simple vista poder decir esto es un linfocito B y esto es un linfocito T, no es posible. No sé cuál es cuál. Ya, no se sabe. Hay que hacer marcaciones. ¿Qué más? Ya. A esto, que estos reaccionen, ¿sí? Les llamamos respuesta celular. Principalmente porque este es el encargado, dije este y todos miraron. Principalmente porque él no secreta sustancias que viajen largas distancias, generalmente va a ir como a pelear cuerpo a cuerpo, ¿sí? Mientras que que en realidad es este mismo, pero como maduro, ¿sí? O activado si quieren, libera anticuerpos y proporciona la parte humoral. El linfocito B reconoce al antígeno, se transforma en plasmocito y empieza a secretar grandes cantidades de anticuerpos. Esas cantidades de anticuerpos es la porción humoral de la respuesta inmune adaptativa. De nada. Si quedan dudas, háganlas en el momento, creo que es más fácil para todos comprender. Entonces, ya pasaron las primeras 12 horas. Igual el tiempo es súper relativo, pero es solamente para que se vayan imaginando. Y ya pensando en días, comienzan a proliferar esta respuesta adaptativa. Y como ya les había adelantado, primero tienen que reconocer al patógeno. Fíjense que hay una gran diferencia entre los linfocitos B y los linfocitos T.
¿Cuál es esa diferencia? En esa etapa, en la primera etapa. Linfocito B, linfocito T. Son iguales en tamaño. Es para diferenciarlo. ¿Quién dijo? ¿Usted? Acláreme la duda. Es que esa es como me iluminé. Vamos. Se conoce, por así decirlo, cuando está en el macro. ¿Quién es el uno y quién es el otro? Tienen nombre, vamos. El del PCT Linfocito T, se detecta cuando está con el macrófago. Este sería para ti un macrófago. Este sería para ti un macrófago. Sí. ¿Ya? ¿Ok? Y arriba es como que atrapa el anticuerpo directo. ¿Al anticuerpo cómo? Así directo. Ya. Esa es la diferencia. Hay algunas fallas técnicas que es normal, pero esa es la idea. ¿Ya? El linfocito B, en su estado, se le llama naive. Esa es la palabra que utilizan los inmunólogos. Naive, que quiere decir como virgen. ¿Sí? Que no ha interaccionado con un agente patógeno. Por tanto, está ahí, maduro, listo para, pero todavía no tiene este roce con algún antígeno. Naive. Se escribe tal cual. Naive. Para poder activarse, él solamente necesita encontrarse con el antígeno. ¿Sí? Que fue lo que mencionó la compañera. Solo necesita encontrar al antígeno. Muy diferente de lo que ocurre con los linfocitos T, que esta célula, por mucho que pasen los antígenos alrededor de él, no va a pasar absolutamente nada. Él no va a poder reconocerlo. Él necesita que alguien le presente eso. ¿Ya? Y ese alguien es una célula presentadora de antígeno. Vamos a hablar de ellas. ¿Ya? Son súper importantes. Entonces, el linfocito T no tiene la capacidad de reconocer por sí mismo a los antígenos disueltos, sino que necesita que alguien se los presente. ¿Ya? A diferencia de esto. Ok. Una vez que se activaron por las diferentes vías, van a empezar a dividirse. Ya, aumenta su población. Y una vez que aumenta su población, en el caso de los B, pasan a transformarse entre un 90-95%. Eso dice la teoría clásica, que hoy en día se discute, todo se discute en inmunología. Pero lo clásico es que entre el 90 y el 95% de la población que se genera luego del reconocimiento tomen una función efectora. Y en el caso de los B, se transforman en células en plasmocitos y liberen anticuerpos. ¿Ya? Esa es la función efectora de los linfocitos B. Mientras que los linfocitos T no son tan bacanes como estos de acá, no se transforman, no evolucionan, sino que se activan, aumenta su población, de nuevo, entre el 90 y el 95%, va a ir a atacar cuerpo a cuerpo, como se muestra acá, al agente patógeno. Otra cosa que los diferencia es el cómo actúan, ¿cierto? Este produce inmunoglobulinas que agarran al anticuerpo y lo marcan. Y les dicen a otras células, esta cuestión que está acá marcada es patógena, mata. ¿Sí? Entonces los anticuerpos en sí mismos no matan, en la mayoría de los casos, no es su principal función matar directamente al antígeno, sino que lo marcan. Esa es su función, reconocerlos, hacerlos visibles. Las células T, si se dan cuenta también, en su parte efectora, no está matando esto, sino que está atacando a una célula que en su interior tiene eso. ¿Sí? Lo que hace es que tienen funciones diferentes. Normalmente, así muy a grosso modo, este tipo de respuesta es más característica de infecciones extracelulares. ¿Sí? Extracelulares. ¿Sí? Si tengo un bicho gigante fuera de mis células que está matando células, rápidamente va a ser marcado por anticuerpos. Mientras que este tipo de respuesta es más característica de microorganismos intracelulares. Entonces lo que hacen, en la mayoría de los casos, estoy siendo muy generalista, lo que hacen es ir a testear las poblaciones
en donde ya se detectó la infección, ellos van preguntando puerta a puerta qué hay dentro de esta célula. Y esta célula debe decirle, mira, esto es lo que tengo. Y cuando expone todas sus proteínas a la superficie y esta célula T empieza a testear y detecta una proteína que es compatible con la que le presentaron previamente, es ok, usted está infectada, se mata o lo mata. Corta. ¿Ya? Entonces son formas diferentes de poder abordar diferentes infecciones. Recuerden que en la primera clase hablamos de que había mecanismos para microorganismos intracelulares y mecanismos para microorganismos extracelulares. ¿Ya? Acá hay un ejemplo muy grueso que vamos a afinar más adelante. Se enfrió ya. Y aquí está. Entonces, inmunidad humoral, inmunidad celular. Estamos dentro de la adaptativa. Esta es una subdivisión de la adaptativa. ¿Ya? Todo esto pertenece a la adaptativa. Entonces, tenemos un microorganismo. En el caso de los extracelulares, son principalmente van a crear una respuesta humoral, principalmente. Es decir, la formación de anticuerpos. Mientras que los... deberían ser intracelulares acá. Deberían ser intracelulares. Van a producir una respuesta principalmente de tipo celular. ¿Ya? Los linfocitos respondedores, quienes se encargan de producir este tipo de respuesta, van a ser los linfocitos B. ¿Sí? Los linfocitos B van a responder en su mayoría en el caso de esto, mientras que los linfocitos T, sus diferentes tipos, van a responder contra microorganismos intracelulares. Por favor, intracelulares. ¿Ya? El mecanismo efector, o sea, el tipo de respuesta que van a producir, linfocitos B, producir anticuerpos. Linfocitos T, citotoxicidad, destruir cuerpo a cuerpo a la célula. Mecanismo. Esto es un resumen de lo que hemos conversado. ¿Qué tipo de patógeno? ¿Qué célula va a predominar en la respuesta? No es exclusivo, ¿ah? No es exclusivo, es que predomina en la respuesta inmune. Predominan linfocitos B en el caso de los microorganismos extracelulares. ¿Y qué hacen los linfocitos B? Secretan anticuerpos. En el caso de los microorganismos intracelulares, eso está mal, intracelulares, predomina la respuesta de linfocitos T, la respuesta celular, en distintos tipos. Vamos a ver los tipos más adelante. ¿Y qué hacen los linfocitos T? Destruyen cuerpo a cuerpo a la célula. Fíjense. Esta es la célula infectada, viene el linfocito T, la testea, se da cuenta que está infectada, la destruye. ¿Ya? Eso, esta tabla está súper buena, resume lo que hemos conversado. Tipo de inmunidad, entonces, nuevamente un resumen. La innata, ya hablamos de las barreras, ¿cierto? Que podrían involucrar órganos y tejidos, y algunas células que pertenecen a este sistema desde que nacemos. ¿Ya? Un ejemplo de ello es la piel. La inmunidad adquirida se va desarrollando durante la vida del individuo. Esta inmunidad puede ser activa o pasiva. En el caso de la activa, surge como respuesta a una exposición, ya sea natural o artificial. ¿Se ve el mouse? No se ve el mouse, yo señalando. Inmunidad adquirida, entonces, se desarrolla en la vida. Tenemos una inmunidad de tipo activa y otra de tipo pasiva. La inmunidad de tipo activa puede ser natural, de origen natural o artificial. Va a ser natural si fue una exposición al agente patógeno de forma natural, ¿sí? Que me haya infectado. Y de forma artificial si es que yo me vacuné. También me expongo de forma artificial a patógenos, ¿ya? En el caso de la inmunidad pasiva, surge después de recibir los anticuerpos que otro ser ya desarrolló, ¿ya? Esto puede ser natural en el caso de la lactancia, ¿cierto? En el calostro de la madre, está lleno de anticuerpos. Esos anticuerpos los hago míos durante un periodo de tiempo que me van a proteger mientras yo todavía no me expongo a agentes patógenos y no desarrollo mis propios anticuerpos. Me los presta la madre de cada uno, ¿cierto? Mientras que la inmunidad pasiva artificial es cuando yo extraigo anticuerpos de otro ser y se los proporciono a un individuo que los necesita en ese momento.
cada uno de estos tipos de inmunidad tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la inmunidad activa genera memoria. Esta cuestión genera memoria. Súper importante. Me va a proteger en futuras exposiciones. La inmunidad pasiva no genera memoria, porque los anticuerpos no los produje yo, los produjo otro que tiene memoria. ¿Sí? Entonces, no voy a tener memoria. Si me vuelvo a enfermar con esta patología, no voy a poder responder. Pero esto tarda meses. Ya lo dijimos. Meses. En cambio aquí, yo ya estoy dando la respuesta de esos meses. Es instantánea la protección que da esto. ¿Ya? Los bebés que toman calostro quedan protegidos de forma instantánea. ¿Ok? Entonces, la inmunidad va a ser innata o adquirida. La adquirida puede ser activa o pasiva. Y estos dos tipos de inmunidad van a tener una faceta natural y una faceta artificial. ¿Ya? Bien, esto no puede más. Reforzando aún más el concepto de esta inmunidad, podemos pensar en los orígenes de estas células, y es una de las diferencias que existe entre la inmunidad innata y la adquirida. Tienen orígenes celulares diferentes, ¿ya? Y así tenemos una célula madre común, ¿sí? Para todas las células leucocitarias, así se llaman las células de la defensa, células leucocitarias. Muchachos, escucho mucho ruido atrás. La célula madre hematopoyética entonces es común para las células que finalmente van a generar la respuesta inmune adquirida y la innata. Pero luego se subdividen y así vamos a tener una célula madre que se denomina progenitor linfoide, que va a dar origen a los linfocitos, y una célula madre que se denomina progenitor común mieloide, que va a dar origen al resto de células que pertenecen al sistema inmune innato. ¿Alumna? ¿Cuál era el nombre de la base de célula? Acá es una célula madre hematopoyética. ¿Ya? ¿Cuál es la gran excepción? La natural killer. Buen ojo. Ahí está. Este cuadro engloba a las innatas, que todas tienen un origen mieloide, excepto esa. ¿Ya? Yo les mencioné igual antes, otras más, pero esto es como lo más, esto es como lo clásico, ¿sí? No le escuché. ¿Quién habló? Sigo sin entenderle. ¿Esta? Ya. Fíjate que se llama linfocito natural killer. Si es un linfocito, su origen es linfoide. ¿Ya? Esa es una regla. Si es un linfocito, su origen es linfoide. Pese a que es innato. Entonces todos los linfocitos tienen un progenitor común linfoide. Y aquí se muestran las respuestas, que es más de lo que hemos estado conversando. Tengo hartos resúmenes de esto, como para que les quede bien claro de buenas a primeras. ¿Lo resumo? Quizás podrían hacerlo ustedes, estoy con mi garganta hecha pedazos. A ver. Partamos por acá. Ingresan los microorganismos. Vamos a responder de forma innata, ¿cierto? Por medio de las células innatas. Macrófagos, natural killer. ¿Ya? Hay comunicación entre los diferentes tipos de células. Va a haber activación de la mayoría de las células innatas para intentar contrarrestar esta respuesta, porque no es que estén todo el tiempo activas buscando la gente, sino que solamente van a activarse una vez que interaccionen con microorganismos. Entonces podemos ver que el macrófago aumenta su tamaño, y eso es real, ¿sí? Se activa aumentando su tamaño para poder tener más capacidad fagocítica, para poder secretar más interleuquinas que recluten más células, etc. ¿Ya? Se produce una inflamación. Se activa el macrófago. Empiezan a llegar
producto de la inflamación, ¿cierto? Por el llamado de emergencia que está haciendo este macrófago, van a empezar a llegar más células innatas, como el neutrófilo, ¿ya? Para intentar contrarrestar esto. Mientras tanto, debería en paralelo una célula presentadora de antígenos, que típicamente cuando hablamos de esto, deberíamos pensar en una célula dendrítica, en la presentadora de antígeno de excelencia. Va a ir entonces donde los linfocitos T, dejémoslo los linfocitos, ¿ya? Para que acordémonos de los dos grupos de linfocitos, ¿ya? Va a ir donde los linfocitos, les va a avisar que estamos frente a una infección, se van a empezar a producir más, la interleuquina 2 es súper importante para el reclutamiento o el aumento en el número de linfocitos T, ¿ya? O sea, en un proceso de inflamación va a haber mucha interleuquina 2 para que se empiecen a acumular los linfocitos T y así voy a poder finalmente activar a más macrófagos, tener secreciones de anticuerpos y vamos a tener una diferenciación en las células T que se denominan células T citotóxicas, que son las que van a ir finalmente a destruir a las células que eventualmente estén infectadas. ¿Ya? ¿Qué repito? De todas formas, chicos, esto lo vamos a ver más en detalle. Solamente Estos son células T citotóxicas o linfocitos T citotóxicos. ¿Ya? La citotoxicidad, citotóxico. ¿Sí? Tóxico. ¿Es tóxico? ¿Sí? Ya. ¿Ok? Entonces esas serían las fases, las formas que respondan. Y la idea es que ustedes dominen 100% esto cuando terminemos la asignatura. 100%. Entonces yo les voy a preguntar, ¿la interleuquina 2 cuándo se libera? ¿Qué la produce? ¿Cuál es el efecto? Y ustedes tienen que saber responder eso. Solo como anécdota, no voy a decir para mejor. En un examen de grado reciente, pregunté 3 diferencias en la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. No supieron responderla adecuadamente, ¿ya? Pero para que le tomen el peso a lo que estamos viendo, o sea, perfectamente un profesor, cualquiera, podría hacerle una pregunta comparativa entre estas dos cosas y ustedes deberían saber dominarlas de aquí hasta el fin de los tiempos. ¿Ya? Así que no borren el cassette, por favor. Esto es importante. ¿Cuál sería la diferencia? La respuesta. Díganmelo ustedes. En base a todo lo que he hablado ahora, díganme las diferencias. El tiempo de reacción. La uno. Ustedes. Claro. ¿Ah? Si hacemos comparaciones, decimos, este tiene esto tiene esto. Esperemos, démosle tiempo a la compañera. Démosle tiempo a la compañera. Paciencia. Que la adquirida tiene memoria y la otra no tiene memoria. Ya. Y el tamaño de la micrófono y lo mismo. Memoria. Primera diferencia. Anotémosla. ¿Cuál tiene memoria? La adquirida. Voy a poner una I de innata, espero se entienda, y una A de adquirida. ¿Acá hay memoria? ¿Sí? Sí. Aquí no. Ya. Primera diferencia, estoy de acuerdo. La inmunidad innata actúa en cosa de segundos, en cambio la inmunidad adquirida o adaptativa actúa al pasar los días. Eso puede tardar días o semanas. Ya, esto es rápido. Está bien dicho. Muy bien. Rápido y esto es lento. Perfecto. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? Y pasa mi examen de grado. ¿La adquirida es más eficaz también?
La adquirida es más eficaz. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Porque me voy a agarrar de otro concepto. Porque tengo que justificar eso, porque es más eficaz. Es porque esta es específica. Y esta es no específica. ¿Qué quiero decir con esto? Yo preparo mis anticuerpos de forma exclusiva para atacar a la compañera. Y si ustedes todos llegan siendo muy similares a ella, mis anticuerpos no le van a poder hacer efecto a ustedes. Tengo que volver a procesarlos y generar anticuerpos específicos para cada uno de ustedes. ¿Ya? Es específico. Mientras que mi respuesta innata, mis macrófagos los van a atacar a ustedes de forma igual. Les va a dar lo mismo que me sea. Esto no discrimina. Acá sí. Necesito reconocer una estructura común. ¿Ya? Ya, hay muchas más diferencias. Podrían haber dicho algo tan sencillo. Acá se producen anticuerpos. ¿Qué se relaciona con la memoria? Aquí se producen anticuerpos, aquí no. Aquí hay linfocitos, acá, no sé, macrófagos. El origen celular es diferente. Acá son principalmente linfoides, acá son mieloides. No, al revés. Linfoides, mieloides. ¿Qué dije al revés? Linfoides, mieloides. Ah, no sé si. ¿Sí? ¿Y qué había en la adquirida? En la innata había macrófagos, cuatro linfocitos, ¿no? Sí. En la adquirida linfocitos. Tienen que linkear desde ya la adquirida linfocitos. Conociendo que hay dos grandes excepciones que son la GNK y los linfoides innatos, o sea, se llaman innatos, no pueden ser de allá. Estoy seguro que más de uno va a pisar el palito. 5 minutos y hacemos un descanso. Yo esforzándome. Y acá está el resumen. Pero como que lo explico esto. Sí. Pero fíjense que si ustedes lo escriben, hay un proceso que integra el conocimiento y sirve muchísimo. Yo estudiaba escribiendo. Las que son más visuales les va a servir esto. Pero escribir, les prometo que sirve para aprender y memorizar. Así que aquellos que escribieron, bien. Y eso de tomarle fotos a la diapo, para mí no sirve mucho. Pero es que yo crecí de otra forma. Quizás a ustedes les sirve. ¿Ya? Entonces, resúmenes. Células implicadas, principalmente linfocitos, el resto. Historia evolutiva, esa es otra diferencia importante. Esto proviene desde que existe la vida, la inmunidad innata. Porque desde que existe la vida tenemos que defendernos. En cambio, evolutivamente, la inmunidad innata es reciente. Vamos a hablar desde cuando comienza, más o menos. ¿Ya? El tiempo que tarda, la innata es súper rápida. La adaptativa es lenta, lamentablemente. Especificidad, solo necesito saber si es que es propio o ajeno, y si es ajeno, que sea potencialmente patógeno. Cumpliendo con eso, se activa la innata. En cambio, la adquirida, necesito saber exactamente de quién se trata. ¿Ya? Potencia, puede ser exagerada, rara vez es exagerada. Ok. Memoria, no genera memoria, y esto es algo que se discute. Si bien memoria como tal la atribuimos a la inmunidad adquirida, pero no, lo con esas cosas. Son datos rosas que hoy de vez en cuando. La inmunidad innata se entrena, y ese es el concepto que inventaron para diferenciar cómo el sistema inmune innato igual se va especializando con la vida. Entonces, la respuesta innata que yo genero desde que soy niño, ahora por ejemplo, son extremadamente diferentes. ¿Ya? Y es que mi sistema innato fue entrenado. No es que tenga memoria, fue entrenado. ¿Ya? Pero si hablamos de memoria, no tiene memoria. Adquirida sí tiene memoria, y es súper importante. Efectividad, no mejora. Y mejora con la exposición. ¿Ya? Yo creo que vamos a parar después de los órganos linfoides. Alumna. Es que esto es un concepto que proviene de literatura quizás más clásica. Clásicamente, el sistema innato no varía. Debería ser siempre igual. Debería. Hoy en día sabemos que no es así. Pero eso aún no se digiere en libros.
Pero sería bien o mal decir que no me dan nada. Yo por programa debo pedirle a ustedes que sepan que la efectividad del sistema innato no mejora. Eso debo pedirles, ¿sí? Pero les debo plantear la duda igual de que esto no es tan así bien. Y vamos a ver muchas cosas que se han ido descubierto hace pocos años y que no concuerdan con lo que nos dicen las bases de los programas de inmunología. Entonces hay que decir que no mejora, pero en realidad a lo mejor sí está mejor. En la prueba no mejora, en la prueba no mejora, en la prueba no mejora. No, 27 de marzo. ¿Ya? Pero es cuestionable. Al menos es cuestionable. Sí, queda poquito. Vamos con el lóbulo linfoide, hacemos la pausa. No, pues ya, esperemos aquí. 10 minutos, muchachos.